Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio. Estoy con Pablo y Lucía. Pablo Kobayashi, ¿cómo se pronuncia? Kobayashi. Y Lucía Aumann. Ahora están en Finlandia. Lucía es argentina y Pablo es mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo Bien, bien. muy bien. Gracias, Adrián, por la invitación. Está padre. De nada. Primero, ¿son artistas visuales? ¿Son arquitectos? ¿Son diseñadores? ¿Qué profesión Ah, tienen? bien. Y justo es una de nuestras preguntas constantes para evitar por completo o lo más que podamos las etiquetas. Y ha sido un tema el quitárnosla. Siempre decimos que sí, somos de formación arquitectos y tenemos título de arquitectos los dos. Yo hice una maestría en tecnologías y diseño emergentes, MTech en la AA y Yo hice Lucía. arquitectura también y después me fui por el lado de filosofía, entonces terminé haciendo investigación en filosofía crítica y ahí estamos los dos ahora. Y entonces ¿Argentina ahora de con... Buenos Aires o de otra ciudad? Buenos Aires, sí. Y ¿Estudiaste en la hace... UBA? No, estudié, nací en Argentina, hace 20 años me mudé a México, a la Ciudad de México, y Ah, estudié en la Ciudad de México. Estudié arquitectura en la Ciudad de México y ya ¿en me la quedé UNAM? allá. En la Ibero. Ah, bien. ¿Los dos ahí? No. No, yo estudié en una más chiquita, se llama Intercontinental, y doy clases en la Ibero desde hace 20 años. ¿Y se acuerdan por qué quisieron estudiar arquitectura y por qué después dijeron, vamos a hacer otra cosa? ¿Tú te acuerdas? Creo que arquitectura fue algo que siempre quise estudiar. Esas historias, me acuerdo de chica, dos amigos de mi papá son arquitectos y eran mi admiración. Eh, y de ahí lo tuve siempre presente. Justo como 2 años antes de entrar a la universidad, decidí que quería estudiar medicina. Entonces me fui por el lado de biología y al final, un rato antes de decidir que volví a arquitectura, me metí a arquitectura y durante la carrera me empecé a enfrentar a momentos en donde decía, esto no lo estoy sintiendo, no estoy sintiendo que esté haciendo lo que quiero estar haciendo. Y como resumen, terminé graduándome de arquitectura, pero haciendo una tesis en sistemas biológicos de autoorganización. Mirá vos. Entonces, fue ahí, ya desde mediados de carrera, empezó a hacer una fusión entre biología, arquitectura y filosofía. Mirá vos, porque algo de lo que fui viendo, hay unas cosas como vías biológicas ahí dando vuelta en los cuerpos cuando visten a la gente. Sí. Sí, 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 sí hay algo de influencia fuerte. Por lo menos de la forma. ¿Y vos, Pablo? Yo, yo sí fui muy arquitecto durante la carrera y estudié arquitectura también casi por alguno de estos clichés de arquitecto, de te gusta dibujar y eres muy creativo y la. Iba a estudiar diseño gráfico y no, mejor métete al tronco que es la arquitectura y acabé en eso. Y en realidad la carrera, creo que el haber estudiado en la escuela que estudié, que no es las grandes universidades como la Ibero o la UNAM, a mí me quitó y nos quitaba a todos mis compañeros y a mí la carga y el peso o la responsabilidad de tener este nombre enorme y De hacer creamos este... castas. Sí, 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 sí. Y entonces creamos este grupo pequeño, competitivo, sano, pero empujándonos siempre. Tuve un amigo que era hijo de arquitecto. Yo no tenía idea de arquitectura. Creo que mi primer contacto fue con Teodoro González de León, un documental como 3 meses antes de entrar a la carrera, donde me enamoré de lo que creía que era la arquitectura. Y después este amigo me fue enseñando, él me enseñó, el primer libro que me enseñó fue de Richard Rogers. Y eso ya me cambió por completo. Después Saja y después otros que me hicieron ver que había, justo ahora que mencionabas las formas que se ven en en nuestra obra, que había otras formas. Y no otras formas de hacer arquitectura, ni otras formas de verla, ni nada, sino hay otras formas construidas. Y eso Mm. me explotó la cabeza. Pero era súper arquitecto, que yo creo que hoy
como alumno me odiaría. Y yo creo que hoy aborrezco a los alumnos que veo así de, ay, sí, y todos los clichés, la pluma fuente, la libreta y demás. Después se me salió. Se me Y, salió conociendo más arquitectos, pero sí, y, ahorita entramos. y ahora, dentro de las artes visuales, ¿dónde se ven? Porque también, ¿no? Puede ser indumentaria, puede ser efímero, puede ser performance, puede ser site especial. Es como, la contemporaneidad es un montón de palabras. Sí. Justo. Y creo que sigue siendo no algo definido. Esto Sí, que mencionabas, performance o arte visual, o hay tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en cómo trabajamos y lo que presentamos, que no sé si lo podría, no sé si hay una encasillar palabra. o si Pero, queremos ¿cuál sería encasillar. de todas esas palabras que hay, cuál es la que más te gusta que te dijeran? Mm. No, 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 ninguna. Contadores. Una, una nueva. Nos hemos descrito como manipuladores de comportamientos materiales. Eso, así, o manipuladores, o sí, este lado de la investigación, o curiosos del actuar de la materia. Quizá por ahí iría, ¿no? Si fuera buscadores, quizá, pero algo que tenga mucho más que ver con un verbo y con un verbo de constante actualización, y actualización refiriéndome a que se materialice y a que ideas se hagan algo a un título o una Bien. etiqueta. O una Y etiqueta que tenga que ver con una profesión, ¿no? Eso también creo que ya hemos diluido. Sí, no sé si lo vamos a desarrollar más en la presentación, pero está interesante que lo plantees, Adrián, porque el tema de las palabras también es otra cosa en la que nos clavamos por completo y desde las clases, porque damos clases juntos, y desde qué somos en la clase. No somos tutores, no somos maestros, lo discutimos con los alumnos, somos guías, somos los... Acompañantes. Ajá. Entonces creo que también ese sería toda una línea de ver qué significa esa palabra y qué define esa palabra para ver si se encasilla lo que hacemos dentro de eso o empieza a hacer más bien las fusiones o las intersecciones entre varias aproximaciones. bueno, a mí me gusta decirle bueno, yo empecé ahora hace poco a ser profesor de vuelta y muchas veces pienso, ¿no? Bueno, esto no me gusta, pero lo tengo que mostrar, lo tengo que enseñar. Tipo, aunque no Mm. me guste este formato o esta arquitectura, la tengo que enseñar, la tengo que mostrar, ¿no? Y a su vez es como, bueno, te tengo que abrir todas las puertas que hay y vos Mm. decidirás a dónde Claro, quieres investigar. ¿No? Viste que nosotros posiblemente tuvimos profesores que nos decían, Le Corbusier es un genio y Mies no, ¿no? Viste, como que siempre había como, ¿no? Uno que decía que uno estaba bien y el otro estaba mal, y a vos trataban de manipularte para que te guste Le Corbusier o Mies, ¿viste? Era como que... Y en Sí, realidad, no, hay que decirle, este es el señor, este es el otro, las diferencias son A, U, ¿no? Y que sí. después el alumno decida por dónde continuar solo. Yo creo que, o sea, si en esa línea habláramos de darles una brújula a los alumnos para poder discernir sobre lo que es bueno y lo que es malo, no me iría a que la práctica de algunos sea buena o sea mala, sino desde dónde venía y qué tan congruentes eran con eso, ¿no? Que tengan esta noción Claro, de pensamiento crítico y saber, o sea, este es malo porque hace esto y es incongruente con esto y su discurso es 90% bullshit y porque sigue una moda. O sea, creo que en eso sí es importante transmitirle a los alumnos qué está bien y qué está mal, ¿no? En bueno, esta cosa de los juicios de valor que nosotros sí, dentro la de coherencia. la coherencia, justo, y el juicio de valor, ¿en qué sistema de valores está basado, ¿no? Para poder emitirlo. ujú. Bien. Ah, y antes de empezar, porque bueno, yo dije que está en una clínica, pero ¿es una residencia o una clínica la que están en Finlandia? Residencia. Residencia. ¿Y cuál es la diferencia entre residencias y clínica? Yo nunca había No oído sé cuál es la clínica, clínica. más bien te Ah, pregunto. ¿no? Ah, la clínica es, bueno, Me acá sonó está a muy de moda Alcohólicos hacer clínica. Anónimos. No, los argentinos también inventamos todo el tiempo cosas, como para cobrar, ¿viste? Para cobrarle a la gente.
Las clínicas son como, ustedes están desarrollando una idea, entonces hay un profesor Ah, que les da consejos de cómo seguir la obra. ya, Ok. Y entonces son como, son 10 por ejemplo. Y, eh, entonces son 10 y igual son todos artistas, es como paralelo, pero hay uno que es el que da su parecer de cómo debe seguir el otro o no. Ok, ya, Es como ok. ya, ya, una ya, terapia de artistas. ya, 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 ya. Una No, mentoría o algo así. Claro. No, acá sí residencia y es absolutamente libre y autogestiva. En este caso sí con un objetivo claro. Nos invitaron para hacer una pieza que represente a la residencia durante la Noche de las Artes, que se va a celebrar el 14 de agosto en todo Finlandia. Entonces sí, sí tenemos esta misión, pero con libertad absoluta de hacer lo que queramos. Y sí, el esquema de residencia... ese sí nos ha gustado del lado de ponernos la etiqueta de artistas. Ahí sí decimos, sí, sí, sí queremos ser artistas para poder ir a residencias, porque sí es una experiencia fuerte, liberadora, rica, el poder estar sin presiones externas en un lugar absolutamente ajeno, haciendo lo que queremos y Ujú. lo que salga, es increíble. O sea, sí tiene una potencia muy fuerte. Bien, ahí está entonces Pablo Kobayashi y Lucia Aumann. Para que para nosotros la CH, CHI, doble L, esto es lo mismo. Entonces, para mí es Kobayashi. Kobayashi. Por eso es Kobayashi. Kobayashi. Ah, con razón. Ok. Para Ya. nosotros esto es lo mismo. CH, doble L, Y, todo pues se pronuncia igual. No había pensado. Está interesante. Eh, bueno, capaz Lucía ya perdiste un poco Sí, el chelleo. nunca, no, sí, más o menos, no lo tengo tan marcado y sobre todo en México lo bajo o lo Claro. neutralizo un poco. Después cuando vuelvo a Argentina vuelvo a hablar con todo de nuevo. Pero creo que siempre había escuchado el Kobayashi, entonces no había relacionado que era Kobayashi. Kobayashi. Ok. Ya está. Kobayashi. Obra propia. Obra propia. Tripa. Bueno, ¿ves? Algo biológico y tripa hay. Ajá. Sí, sí. Sí, Sí, ahora que vayas viendo, nos vas diciendo qué te parece que es. sí. Em, Bueno, Aquí ¿cómo podemos empezamos? empezar, pues podemos empezar platicando ya de nuestra aproximación metodológica. Hasta llamarle método se ha vuelto em, de alguna forma lo vemos medio opresivo, entonces sí hemos evitado la palabra, pero ya cada vez lo tenemos más asumido, que sí, sí seguimos un método, sí seguimos ciertas aproximaciones y ciertas reglas, y parte de eso quizá se van a mezclar las secciones que nos pediste, porque ahora justo vamos a hablar de estas piezas que son modelos, que no son maquetas. Creo que de los principios metodológicos que tenemos es no creemos en la representación. Hemos discutido mucho esto. Lucía me dice que le da alguna duda hablar de la palabra creencia, ¿no? No es que no creamos en la representación, es tu argumento, sino que simplemente no la integramos a nuestra práctica, no le vemos uso, no le vemos uso a la representación. Y otra vez entrando a desmenuzar palabras, representación es volver a presentar algo ajeno, es usar un medio para algo que es, hacerlo otra cosa y presentar cierta información, ya sea depurada o modificada, o que a veces nosotros vemos esto, pierde información. Entonces, en general... Otra vez semántica, no usamos la palabra maqueta porque la maqueta sí se queda en representación, viene de maquette y viene este origen etimológico también de este modelo escala para presentar o para ver algunas igualar. características o igualar aquello que está alejado con esto que se está presentando. Nosotros usamos modelos. Entonces, la primera aproximación no es representativa y no podría ser representativa porque otra de las características de nuestra obra es que no sabemos qué vamos a hacer nunca. O sea, no operamos con objetivos. Y eso en cuanto a comunicación con el cliente ha sido un tema porque muchas veces es lo que más cuesta trabajo, ¿no? Es, ¿quieres que te hagamos algo? Sí.
¿Qué van a hacer? No sabemos y tú tampoco vas a saber hasta que esté puesto. Claro. Y convencer de eso es complicado. Pero los que hemos tenido y con quienes hemos trabajado hasta ahora lo han aceptado, no les queda mucho de otra y hemos seguido este proceso. Entonces, esta pieza como obra propia nos costó trabajo escoger cuál te presentábamos, porque hay muchas capas de esta en particular donde, Qué tesón. donde, donde por, creo que sí dimos este brinco de liberación de afanes de control. Creo que nuestra práctica tiene mucho que ver con intensidades de descontrol, con acercarnos más a un descontrol y a una incertidumbre del resultado final que tenga que ver con las operaciones mismas que hacemos sobre el material. Creo que antes sí debimos de mencionar que sí nos enfocamos a fenómenos materiales y a manipulación de materiales, a sistemas materiales en general. Y recientemente nos hemos enfocado a esto en particular, que son las estructuras neumáticas, esta membrana que contiene una presión y que esa presión le da forma, pero hemos tenido otras exploraciones con otros materiales, lo vemos como pretexto de uso. En esta especialización, de esta aproximación a estructuras neumáticas, el ir formando una estructura que siempre quiere ser una esfera, está sujeto a someter a ciertas operaciones topológicas y a ciertas operaciones físicas a esta superficie. Y en eso, o sea, hay muchas aproximaciones, ¿no? Podríamos irnos a la simulación digital y ahorita desmenuzaremos ese tema. Conectado con esto, el tema de no hay objetivo es porque no hay una forma específica a la que queramos llegar, sino es la exploración y la forma es el resultado de esa exploración. Creo que se acerca más a un tema de esculpir y entonces si conocemos cómo se comporta la materia y en este caso qué pasa cuando está desinflada, cuando le agregamos presión, cuando generamos ciertos ajustes o uniones entre tela y tela. Explorar qué sale de eso es ver cuál es la forma resultante de ese proceso. En en las primeras imágenes que mostraste de la presentación, en esto del modelo era ir haciendo ajustes y ir haciendo apretones entre tela y tela y probar, inflar y ver qué comportamiento tenía. Y después desinflar, volver a hacer otros. Y era ir llegando a ver, inflando y desinflando, cómo se movía, cómo se inflaba, qué cambios tenía en las cámaras que se generaban adentro. Y al final ese que hicimos como modelo, lo cambiamos de escala, por decirlo así, pero no, pero es manteniendo el mismo material y manteniendo el mismo proceso para volver a llegar a esto y observar cómo queda lo que habíamos hecho en modelo a una escala más grande. ¿Sí se ve, no? Sí. Claro, es que en realidad hasta que no pueden como estipular qué va a ser el aire ahí adentro. Podemos intuir, o sea, sí tenemos ya Claro, cierto conocimiento y demás, pero sí, así, control fino no. control preciso, y la precisión también es uno de los temas que discutimos mucho, ¿no? El qué tan preciso o impreciso tiene o puede ser algo, y nosotros nos encanta hablar de las tolerancias, ¿no? Esta aproximación moderna hacia la ultra precisión, y entonces vamos a tener una tolerancia, vamos a tolerar cierto error. Nosotros no toleramos el error, lo hacemos parte de nuestra aproximación. O sea, no hay esta noción de tolerancia, de que existe, pero a pesar de que queramos que no exista, existe y entonces lo asumimos. No. Sabemos que existe esta tolerancia y que no es necesario que lidiemos con ella de otra forma, ¿no? Y el aceptarlo y enfrentarnos a los errores que tenemos, ya sea en el proceso de producción o cuando estamos explorando, son el resultado que da a partir de esos errores es parte de lo que aprendemos y de lo que usamos para piezas siguientes o para esa misma. El que, no sé, se haya inflado tanto más de un lado porque le agregamos una serie de telas que no pellizcamos en cierto punto, después se vuelve dato de
como parte de nuestra base de datos de si hacemos esto, ocurre esto. Entonces, ¿qué pasa si volvemos a aplicar eso mismo, pero le modificamos otra cosa más? Y entramos a constantes y variables, que es otra de las aproximaciones o parte de las aproximaciones que tenemos, en donde qué es lo que podemos tener de cierta forma bajo control, pero siempre bajo control para abrir nuevas dudas y nuevos errores, teniendo una parte controlada, pero otra parte completamente fuera de control, y ver que otras cosas ocurren. Muy bien. Esta pieza es importantísima porque también esta aproximación muy directa de unir dos capas, dos superficies y luego llenarlas y que tienda a esta esfera. En este caso, las operaciones que hicimos fueron pellizcos, fueron unir estas dos capas, pero no en puntos que se encontraran cierto nivel de aleatoriedad en las operaciones que permitían también cierta libertad en qué está ocurriendo al final, ¿no? El Qué resultado bueno. con el modelo sabíamos qué iba a pasar y ahí podemos hablar de escalabilidad, ¿no? ¿Por qué no está? Porque podríamos preguntar, pues, ¿qué diferencia hay entre lo que hicieron? ¿Por qué no es una maquetita? Porque es lo mismo pero chiquito. No, no, porque eso chiquito lo inflamos y inflándolo estamos entendiendo cómo se comporta. Y creo que eso, la acción, el comportamiento, el enfoque en el comportamiento es fundamental en lo que hacemos. No son piezas estáticas, no es algo que ya ocurrió y se quedó así, es algo que está constantemente ocurriendo. En esto, el tema de las palabras, tenemos una obsesión con el gerundio y hemos explorado y con los alumnos les decimos, el futuro y el pasado no existen y no pueden hablar ni en futuro ni en pasado, no quieren nada, no hay mañana, no hay ayer. El gerundio diluye esta línea de tiempo donde el futuro está hacia adelante, el pasado está hacia atrás y el presente es esta cosa que está ahí pero que ya fue y no, no, no. El gerundio lo diluye todo. El gerundio incluye hacia el futuro, incluye nociones del pasado, está pasando y esa extensión del pasando no es clara, es difusa, incluye además mucha más información que un pretérito o que un presente. Bueno, es que en realidad el presente es como, si te pones como muy estricto, es casi, es un segundo, ¿no? Pues Sí, el Sí, segundo pasado ya es pasado. sí, sí, pasó, ya pasó. ya pasó, ya pasó, ya pasó. Sí, sí, sí. Entonces Sí, también no, eso también es algo que, o sea, dijiste, bueno, el uso de la palabra, ¿no? Y hablar de la palabra es, ¿hasta qué punto es tan restrictivo también conocer tanto el término de las palabras, ¿no? Porque es como, te volvés tan Sí. obsesivo y las palabras tienen un solo significado y es como, bueno, en un momento te vuelve loco. Por eso es como que, bueno, tengo que parar porque si no la obsesión nunca puedo llegar a terminar nada, ¿no? yo veo casi la situación opuesta. Creo que la locura deriva de que todo mundo está usando, está diciendo Las taza y mismas se está refiriendo palabras. a perro. O sea, no, 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 no hay esta cosa común. Tuvimos un caso en un semestre donde una alumna estaba en realidad luchando con su proceso, diciendo que el rigor y el rigor y el rigor, y al final del semestre le dijimos, a ver, ¿para ti qué es el rigor? Y cuando nos explicó, era una cosa completamente distinta y le dijimos, con No, razón, o sea, acabamos de entender que no sabes qué es el rigor y eres altamente rigurosa, ¿no? Porque ella se azotaba y decía, no, es que no estoy haciendo. No, 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 estábamos hablando de otra cosa completamente distinta. Entonces, sí, esta locura para mí es que todos estamos hablando de cosas distintas en arquitectura. O sea, vayamos a cualquier congreso de arquitectura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura? O pregunta directa, ¿qué es el espacio, Adrián? Somos arquis, deberíamos ser expertos y tener una definición clarísima e inmediata de qué es el espacio. Te apuesto a que no puedes contestarnos y nosotros ni siquiera vamos a hacer un intento por contestar porque no sabemos qué es el espacio. Así, una definición de claro. espacio. Uf, sí, sí, sí. Lenguaje, obsesión del lenguaje cuando menos nos da bases ontológicas para estar hablando de lo mismo y estar desarrollando ideas a partir de eso, ¿no? El peso del lenguaje sí es algo. Sí, pero de No, acuerdo, y además o el sea, castellano, que bueno, no sé cómo sean otros idiomas, ¿no? Pero el castellano tiene una cantidad y una variedad de palabras y de conceptos y de tiempos ¿no? Que a veces puedo relacionar con el inglés. Y el inglés tiene tipo.
tiene muchísimas menos palabras, o por lo menos las que pronuncian, no sé. Sí. Y a veces también eso es como que te asusta un poco, ¿no? Es como, bueno, Sí, Sí, no, de acuerdo. El proceso de hacer ese cambio y cuestionarte las palabras en un inicio es como volver, casi volver a nacer y que te vuelvas a enfrentar a que tenés que reaprender, desaprender todo lo que aprendiste y volver a aprender. Y pasa, lo vemos directo en los alumnos que tenemos una serie de palabras que no pueden usar, les explicamos por qué no pueden usar esas palabras y entonces se tienen que cuestionar cuando están usando esas palabras. Y ay, claro, qué bueno ves en los esto. el bloqueo por completo de cuando dicen quiero y, ay, no, no podía decir quiero. Pero sí, son 6 meses en donde se torturan con eso y después los ves, no sé, 2 años después y hay algunos que ya lo tienen integrado y ya es más fácil que se cuestionen por qué lo están diciendo y de a poco se va volviendo más aceptable y más maleable, pero en un principio es un balde de agua fría. sí, sí, Mirá vos. sí. Y este aparato, este inflable, ¿tiene espacio? ¿Se habita? ¿Se puede habitar? Sí, 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 sí. Ahí Sí, ahí está. adentro. O sea, sí te metes y queda más o menos a nivel de pecho, cintura. Ujú. Y al fondo casi no se aprecia, pero tiene un espejo. Entonces se vuelve esta cosa infinita y en algún momento puedes encontrarte ahí adentro. Y cuál es la Pero relación con el público? ¿Cómo sienten que el público de estos inflables, bueno, esté instalado? ¿Y cómo es el público? ¿Se anima, justo no se anima? sí, en este Eso. caso fue súper interesante porque entraban, se acercaban medio cautelosos, pero algunos atraídos y se metían directamente y otros nos decían que sentían repulsión porque lo veían como alguna especie de órgano y en esto que decías que se ve, que parecen organismos, parte del ejercicio en esta exposición fue preguntarles qué veían. No por saber qué es, sino qué veían y qué sentían cuando lo veían, si era un tema de, ok, lo veo como si fuera, no sé, algunos nos decían el esófago. Y entonces me da asco porque me imagino que estoy adentro del esófago o Un ano. wormhole, ajá, o un ano, wormhole o algo espacial. Entonces hicimos una lista así que variaba de cosas internas al cuerpo, pero también cosas espaciales, y cómo dependiendo qué veían, sentían atracción o repulsión o paz, o podían quedar ahí un rato o querían salir corriendo. Y lo que pasa mucho, que no es solamente con esta, pero en general con los inflables, la gente quiere tocarlos. Y entonces es como esta cosa de volver a ser niños. Ves un inflable, te querés tirar encima, lo querés empujar, lo querés aplastar y se vuelven focos de atracción. Ves de repente algo iluminado en un cuarto oscuro y se acerca toda la gente para ver qué es y qué está pasando. Claro, el rosado lo relacionan mucho con la cuestión interna de los órganos. Sí, 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 sí. Sí, sí, a pesar de que no haya estas preconcepciones y que no ocurren como intenciones de relación de imágenes con otras cosas, sí cada vez más tenemos claro lo que va provocando. Y creo que en las piezas más recientes hemos empezado a integrarlo un poco más, ¿no? Antes negábamos fuertemente cualquier noción de intención o de control, ¿no? De qué iba a provocar. Hoy este juego con las emociones que provoca y con los estímulos que podemos provocar ya se ha vuelto parte de la obra. Esta idea del Uncanny Valley, de aquello que si ves similar, o sea, Uncanny Valley habla de la similitud de los robots, ¿no? Y de que o humanoides. Y si parecen más humanos, hay un nivel donde si es demasiado parecido al humano ya te provoca repulsión, ¿no? Tienes que tener esta cosa de ajeno, de otredad, que te permita entender que es otro y que es ajeno. Y muchas de nuestras piezas, o sea, sí, de las mejores reacciones que hemos tenido es me da asco, me da miedo, me da... porque el asco es una emoción primaria, ¿no? Y Sí. provocar algo así
ya empieza a gustarnos el cómo se mueve. Está vivo, ¿no? Esa pregunta de si está vivo o no, y entonces, o respira, y porque respira, entonces está vivo, y esas preguntas en loop, ¿no? En bucle. Si me puedo preguntar eso de algo que es absolutamente sintético, me lo puedo preguntar también yo. Si Sí. respiro, estoy vivo, ¿es suficiente para definir que estamos vivos, el que estemos respirando? En fin. Igual, ya he dicho que, aunque no te guste la respuesta o no, que me da asco, posiblemente decís, pero ya que una obra de arte provoque algo, o cuestione algo, o haga una pregunta, la función ya está hecha. Ajá, ajá, Sí. Si una justo. obra no te genera nada, ahí te tenés que preocupar. Pero si ya una persona te dice, che, sos un tal cosa, ya te dicen, ok, está funcionando. Como el arte es eso en un punto, es que genere un cuestionamiento al menos, una pregunta. Sí, 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 algo está provocando. Claro, si alguien te Y, dice que lo que haces es un asco, no, ok, bien, te produje algo. sí, 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 porque aparte me da asco, pero no puedo dejar de verlo. ajá, ajá. Obvio, obvio, porque siempre somos así. Ajá. Y en este Es caso, como el accidente de la autopista, todos paran para ver el muerto. justo, Sí, el sí, morbo, ajá. sí. Sí, sí, sí. Y en este Es caso básico eso. de los colores, o sea, el que esté el rosa adentro va a dar la relación de un organismo o algo Sí, relacionado por el estilo, pero las decisiones de los colores no fueron en relación a eso. Fue un tema de, sabíamos que queríamos poner luz adentro, cómo generábamos reflejos de ciertas tonalidades, cambiando la iluminación interna, y entonces elegir una capa de un color y otra mucho más tenue del otro era para proyectar esos colores sobre una segunda superficie. Entonces volvían estos ejercicios sobre el color, sobre las transparencias, sobre los reflejos de color y que como consecuencia dan esos resultados emocionales a los que los claro, experimentan. Porque es bien. gris por fuera la pieza. Sí, Sí, solo iluminada se ve ya rosa completa. Ajá. bien. Vamos a lo ajeno. ¿Qué Ok, eligieron como ajeno? Ok, acá hicimos hicimos trampa, una trampa. porque A siendo ver, dos tenemos... Tenemos diferentes o cosas que nos marcaron. Yo elegí estos puentes que en realidad no tienen un autor específico, son puentes en la India que sí. se hacen a partir de las raíces de los árboles de hule. Y la primera vez que me encontré con este proyecto para mí fue fascinante verlo porque no tiene esta cosa de puramente designar o que el hombre designe cómo se tienen que hacer las cosas, sino que es un continuo intercambio de entender cómo crecen las raíces, entender cómo están los árboles, entender que podés modificar y generar ciertas intenciones o direcciones para cambiar el tipo de crecimiento o la dirección de las raíces de los árboles y a través de unos. Generalmente se hace con unos palos de bambú, pero utilizan diferentes métodos y van, a partir desde el inicio, van direccionando hacia Ah, dónde dirigen las raíces de los árboles. como si fuese una Entonces, enredadera. Le pones un alambre para que la planta tire. claro, sí, justo. Y entonces, y es un tema de, primero, paciencia, porque no es, la gente que lo hace probablemente no lo viva, o sea, no pueda cruzar el puente, se va haciendo en generación y generación, y saben que la gente que lo construya lo va a poder cruzar gente de la siguiente generación. Entonces es un tema de continuo, de saber que lo que hagas va a seguir estando y no hacerlo solamente porque lo vas a experimentar vos, sino porque es parte de esta cultura y conocimiento que se va pasando en generación por generación. Entonces, en esta cosa de tener paciencia de lo que está pasando, que lo relaciono mucho con lo que hacemos cuando son piezas inflables que se inflan y se desinflan y muchas veces nos dicen como no llegué a ver. Nunca me di cuenta que se desinflaba y es porque no tenemos este como spam de atención de quedarnos sentados y solamente observar que algo está cambiando y esas diferencias de escalas temporales en donde si algo cambia muy rápido o cambia muy lento, nuestro índice de atención es nulo. Em,
una aproximación a algo que necesita tiempo, que necesita atención, que no es solamente hago esta forma porque quiero esta forma, sino es conocer estructuralmente qué está ocurriendo, cómo se hacen las direcciones, cuántas raíces tienen que solidificarse y pasar un buen rato y mantener al árbol vivo y sano para que se sostenga. Eh, a mí me pareció fascinante cuando lo conocí y es parte de esta relación, entendimientos de comportamientos biológicos con directrices humanas, digamos. Entonces, también sus inflables, si yo me hubiese quedado una hora, veo una transformación. En Sí, algunos, hay algunos que sí los dejamos en constante presión y se quedan casi estáticos, nunca son estáticos por completo. Hay otros donde sí jugamos con este inflar y desinflar, con este respirar. Mirá vos. Así que hay una transición en el tiempo en que uno es el espectador. Sí, 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 Bueno, ahí juega más lo vivo, ¿no? Lo del organismo. Ahí capaz que la gente organiza también más con el organismo. Lo que sí, decías sí, antes. sí, 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 sí. sí. Y las escalas ahí también juegan, porque si, no sé, en los modelos es mucho más evidente ver el cambio. Si son cápsulas más chicas, el cambio se vuelve mucho más rápido, pero ya cuando cambiamos de tamaño, ese movimiento pasa en un lapso de tiempo mucho más lento. Y acá el autor es comunitario. Comunitario, sí, sí, no, Y no hay también, autor. bueno, ¿eh? No Es hay el árbol. autor. No, Sí, bien. bueno, sí, es la sí. ¿No? ¿No hay autor? No, no, Ajá. sí, es el entender. Porque, digamos, el árbol no haría eso solo, no va a No. generar el puente por su cuenta, pero es un intercambio de conocimiento en donde entiendo cómo se comportan ciertas cosas, cómo crecen, cómo se estructuran y puedo generar ciertas direcciones o ciertos, sí, Sugerencias, sugerir, ¿cierto? Bien. sí. Vamos a tu obra. Yo me fui más arqui, pero también sí, Fray Otto. O sea, pensaría más allá de la obra ajena, el autor, y no solo el autor, sino no en el autor no autor, porque ahora que hablamos de autoría o no autoría, creería que sí hay este grupo de personas que se han acercado a cuestionar la noción de autoría y que se vuelven más agentes en procesos, ¿no? Y en entender cómo o sea, todas las obras de Fray Otto son odas a las fuerzas. Esta en particular, por ser la última, por ser póstuma, por ser, o sea, tiene esta carga con su obra, pero el cómo desde modelos con burbujas, con superficies de jabón, surge esta geometría que es traducida y que es escalada a esto, que tiene una materialidad absolutamente ajena o absolutamente opuesta incluso a la superficie de jabón. Habla también de un entendimiento de procesos materiales y de un entendimiento de lógicas geométricas que a mí se me hace fascinante. O sea, sí, Fray Otto lo pude ver cuando estaba estudiando la maestría en una de sus últimas conferencias y fue de los momentos que cambió mi vida. E insisto, pongo esta obra por ser de las últimas, pero el multi-hall de Mannheim, esta grid shell impresionante, enorme, que lo llevó al extremo, esta aproximación de grid shells, Múnich, esta superficie también que todos vemos y creemos que es una tela y cuando sabemos que son paneles de plexiglas y que está soportado con metal. Otra vez, este entendimiento clarísimo de la receta de cocina que me pasaron en la maestría, las cualidades geométricas, las lógicas geométricas son escalables, las cualidades materiales no. Eso, entender los umbrales de escalabilidad, creo que da los superpoderes que tenía Fray Otto, pero también da una facilidad de aproximación hacia la generación de la forma. O sea, procesos morfogenéticos es parte también fundamental de lo que exploramos y de dónde surge la forma. En algún momento, algún colega arquitecto, profesor de la Ibero, me dijo, es que eres súper formalista. Y le dije, por supuesto que somos súper formalistas, pero no por la forma, sino por los procesos que hacen que surja la forma o que están detrás de la forma.
Entonces esto se me sigue haciendo fascinante que puedan traducirlo a concreto, que puedas pensar que una superficie de jabón se comporta de forma similar a esto y que esta escalabilidad es lo que hace que tenga que ser de concreto ultra reforzado contra agua jabonosa. ¿Y no les interesa el hecho de transformar esos inflables en esto? Hay otra línea que he publicado poco y que hemos hablado poco de ella, pero antes de entrar a inflables me especialicé en concreto. Y parte de mi exploración, y creo que es la que liga los dos, es que he hecho exploraciones con cimbra de tela. Y con cimbra de tela literalmente inflada con concreto. Luego te enseñaremos de esas piezas. Pero sí, 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 sí. O sea, sí hay esta cosa también de empezar a pensar en distintos comportamientos. Creo que aquí lo que ocurre, y quizá lo que, no que nos haya alejado de esto, sino que lo estamos esperando el momento en que ocurra la fusión, porque esto que hablábamos hace rato y que nos preguntaba si se quedan estáticas o no, o si están en constante movimiento, justo esto ya llega a un nivel de escala temporal, de Mm, estaticidad casi permanente, ¿no? El traducirlo a otro material y que se vuelva esto es hacer un snapshot de ese proceso, de ese gerundio y congelarlo en esta línea de presente que nos hace ruido. mm. Que si hablamos y jalamos la hebra del argumento, pues es otra escala temporal mucho más amplia, ¿no? Esto también se va a deformar y va a acabar cayéndose y va a acabar haciéndose polvo en 150.000 años probablemente contra esto que está en necesidad constante de ser soportado, de estar operando, la operación también, el que algo opere y que nuestras piezas sean operativas constantemente, volviendo a la relación con la vida, ¿no? Que estén en constante operatividad o operación, los hace que estén vivas. Otra de las otra de las causas, no sé si causas, pero sí, otra de las razones de nuestro enfoque en estructuras neumáticas es la facilidad de transporte y de montaje. Nosotros siempre nos pasa que terminamos montando una pieza y decimos, imagínate si esto hubiera estado en concreto o si hubiera sido, no sé, en madera. Primero, el tiempo y el requerimiento de personal para poder armar y generar ese espacio de esas dimensiones en cualquier otro material sería completamente diferente. Y también cómo lo transportamos. Es esta cosa que puede medir, no sé, un espacio enorme y lo podemos guardar en una maleta carrión. Y Que ya Gran dimos una ejemplo. introducción, una anticipación a esto. Constantemente inyectando aire y todo surge de esta primera aproximación o esta primera exploración a, como tema más grande, a movimientos sin músculos que ocurre constantemente en la naturaleza. O sea, las orugas hacen cambios de presión dentro y con eso van generando este movimiento. Y aquí es una cosa también de extensión o de capacidad de extensión o de compresión de la superficie que al inyectarle presión genera este movimiento o este comportamiento, ¿no? Em, Entonces aquí tenemos dos superficies que están empujándose una a la otra. Claro. Y aumentamos presión de la otra y empieza a pelearse con la de afuera. Otra vez escalabilidad, ¿no? Este, para traducirlo a una pieza de 5 metros de alto, empieza a tener otro comportamiento, un comportamiento similar, o sea, las lógicas geométricas siguen siendo las mismas, el tema de velocidad de inflado y demás se vuelve otra cosa completamente distinta, ¿no? El cambio de escala hace que los sopladores tengan que ser mucho más potentes para llenar este gran volumen, pero sí sigue habiendo esta cosa de movimiento y de eh, operar, lo que mencionábamos hace rato. Y volviendo al tema de maqueta, o sea, ¿por qué ponemos esto? No, no hacemos maquetas, hacemos modelos. Y no representamos
vemos la información, vemos el comportamiento a una escala menor, pero solamente son cambios de escala. En algún momento también en la maestría me dijeron, ¿qué es escala uno a uno? O sea, ¿qué no es escala uno a uno? Este es escala uno a uno. El modelo que te mostramos al principio es escala uno a uno porque están operando. Si fuera papel maché y está fijo y no está haciendo nada, entonces sí es una cosa que está representando algo que no es y se está enfocando en la forma solo por la forma. Aquí la forma casi se vuelve irrelevante. Se vuelve La forma irrelevante está en desde constante la generación, está dinamismo. en constante dinamismo, está en constante generación, está en constante información de cómo está haciendo, cómo está operando otra vez. Bien, Y eso resulta en esta pieza, ¿no? Que también pues, puede ser un modelo a otra escala, ¿no? Es otro tiempo, otra expresión. bien. ¿Ese es el edificio que tiene la cubierta a dos aguas, blanca, metálica? Correcto, sí, 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 sí. El de productora. Sí, justo, ajá. Qué bueno. Ya pudimos Y, poner dos piezas en ese edificio. Este es un patio secundario y pusimos otra pieza en el patio primario, de conos rojos, que seguro has ¿Y visto. están estables o ya desaparecieron? Fue solo un evento. Ujú. Sí, Así que fue efímero. fue efímero. Exacto. Ese es otro de los temas también con nuestras piezas. No hay, hay una que está ahorita permanente porque es una lámpara en un local, pero permanente entre comillas, también está constantemente inflándose y desinflándose, Somos pero la cortina. sí la escala la cortina también, o sea, sí, casi todas han sido aproximaciones efímeras. Ah, Acá estamos con el público, ahí como... Sí. ajá, Y ellos son los que nos decían que no se daban cuenta que estaba cambiando. Ah, y este sí, este está como latiendo. Sí, pero en sí, un pero es ritmo suave. súper sutil, tenue y demás, que también en algún momento nos frustraba un poco y queríamos ver si poníamos un soplador más grande y que se infle más rápido, pero no, 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 en este momento de prisa y de déficit de atención y demás, creo que sí es importante estimular la capacidad Silencio y de, atención. sí, Dibujo. nos ¿Dibujan? metiste también en, exacto, Justo. no. O sí, no, Estamos sí a ver qué dibujamos. definimos por dibujo. Sí, más bien nos iríamos a eso. Otra vez, cuestionemos a qué nos referimos cuando hablamos del dibujo, ¿no? Y cuál es el objetivo de dibujar. Y otra vez, si hablamos de la representación, ahí se vuelve un poco más difuso porque hay diferentes etapas de dibujo, ¿no? Uno, el de la generación de ideas y el de expresión y plasmar pensamiento y hasta tener un registro o esta noción de otredad, ¿no? De ajeno, de distancia con las ideas. Y ahí sí se vuelve importante. Otro es el que te mencionábamos, cuando hay esta necesidad del cliente de ver lo que va a tener, ¿no? Y ahí es donde nos ponen más aprietos porque empujamos lo más posible a, no, no vas a saber, no vas a saber, pero hay veces que es de, tengo que saber porque tengo que planear dónde va a estar, o sea, para este que te enseñamos ahora, sí nos insistieron mucho en qué va a ser, y ya Ujú. no lo mostramos, pero es un garabato ahí volando. Y hablábamos justo ahora que en ese garabato lidiamos mucho con la intuición y con los alumnos exploramos mucho qué implica la intuición, ¿no? Este primer acercamiento de conocimiento previo muchas veces es equivocado porque no asumimos que sabemos poco. Los alumnos cuando les dices, a ver, agarra una pieza de madera y pues no saben nada de la madera y van a romperla y todo, y esa aproximación intuitiva tiene un valor altísimo que después se va informando y te permite reaccionar de forma más rápida a algún enfrentamiento con este fenómeno material. Y a nosotros, el dibujar algo, ya hay una carga intuitiva o de conocimiento previo que nos permite saber que más o menos se va a ver así. Y Mm. no es una cosa de eso es lo que queremos, no queremos que se vea así, es porque ya en la cabeza sabemos que se va a inflar y sabemos que va a haber dos cosas que van a estar empujándose y creemos por experiencia previa que va a resultar en algo medio moco así y ya.
y no hay más. Ujú. Ese nivel de dibujo muy, muy directo y muy intuitivo, sí, sí lo hemos usado para cubrir esta cosita del cliente Pero también y una también cosa en... entre nosotros, ¿sí? Sí, No, y creo que lo fundamental es no el dibujo por la forma, el dibujo por saber qué restricciones espaciales predecimos o sabemos que van a ocurrir en ese espacio a partir de lo que ya sabemos de cómo funcionan las estructuras neumáticas y el dibujo como este espacio en donde podemos agregar la información previa, agregar la información que tenemos mientras vamos generando los ejercicios y exploraciones, y entonces poder marcar ya sea como diagramas, direcciones, empujes. Muchas veces nos pasa entre nosotros de qué estás pensando y entonces se vuelven estas cosas rápidas de, ok, estoy pensando esto porque si empujo por allá y creo que ahí se conecta con diagramas de manos muchas veces y se vuelve evidente y una vez que lo tenés presente no podés dejar de verlo. ¿Cuántas veces necesitamos usar las manos para poder explicar ciertas condiciones que están ocurriendo? Y entonces eso es, mira, estás haciendo este diagrama de manos, plantéalo y anótalo para que lo podamos revisar después. Y que puedan ser estos documentos de revisión, ¿no? Si hacemos un diagrama se queda en eso y desaparece, pero ¿cómo planteamos eso mismo a algo que se vuelve documentación? Sí, sí, sí. Sí, la flecha también. ahora que hablabas de la Porque, flecha, sí, no, sí. porque acá hay flechas. Entonces me imagino que esta flecha está marcando unas direcciones que se van expandiendo. Sí, Justo, sí. y estábamos hablando aquí de fuerzas, ¿no? De hacia dónde se está dirigiendo la fuerza en una O el superficie aire. neumática. El Ujú. aire está ejerciendo esta fuerza que está aplicándose en este vector normal a la superficie. Sí. Y con los alumnos constantemente hablamos de esta expresión mínima diagramática que es preciosa, que es la flecha. O sea, la flecha con una línea y otra línea en la punta ya está marcando dirección, porque la línea por sí sola ya marca dirección, o sea, Sí. marca trayectoria, pero no dirección. Con este agregado, ya, dirección, Hace intensidad. poco con unos españoles hablábamos de eso, ¿no? De la flecha. Que cualquier planta de arquitectura en un momento tiene una flecha, no sabemos por qué, ¿no? Sí, Y seguramente mexicano, español, peruano, japonés, árabe, entiende que la flecha es por acá se ingresa. ¿Por Ajá, qué? No lo sabemos. ajá, ajá. sí. Es como, es esto. Sí, sí, La es flecha es señalar. esto. Ajá. ¿No? O es la entrada de viento. Ah, acá hay aire, es una ventana, ¿no? También. Sí, sí, Sí. sí. Y ese Eh, diagrama de manos que hiciste ya está hablando de... claro. Eh, bueno, objeto. Ajá. ¿Qué es? Objeto. También nos hiciste entrar en conflicto porque Sí. nos empezamos fuimos a la definición de dónde viene objeto, de qué estamos hablando, si nos vamos, o sea, podríamos hablar así de ontología orientada al objeto, o sea, tantas, tantas capas, ¿no? Filosóficas y demás, pero sin complicarnos mucho y sin darle tanta carga. O sea, sí vemos esto, este ha sido una imagen que hemos usado muchísimo porque tiene tanto de nuestra aproximación y postura ante lo que hacemos, contenido en una imagen y no solo en una imagen, sino sí, esta esfera, esta burbuja de jabón flotando en un espacio, ¿por qué es esférica? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué no es esférica porque quiera ser esférica o porque el dios de las esferas le diga que tiene que ser a su semejanza o porque la esencia de las esferas, de las burbujas de jabón es ser esférica? No, es materia expresándose en unas condiciones Entonces la dadas. respuesta es un objeto, dos puntos, burbuja de jabón. Sí, Sí, sí. Sí. Así sí, que tu objeto, así que el día que alguien esté investigando esto y diga, bueno, el objeto de Pablo Kobayashi y Lucía Aumann es burbuja de jabón. sí, Estaría muy Muy bueno, bien. sí. sí. Sí, y llegamos a eso por si pensamos en el objeto como este elemento físico, perceptible, que puede ser tangible. Entonces, ¿en qué nos queremos enfocar de ese objeto? No es el objeto por la forma, es por
las propiedades y capacidades y la estructura material que tiene que produce esa forma. Y entonces, y no se queda únicamente en la burbuja de jabón, sino que estas capacidades que tiene la burbuja de generar esta geometría a partir de lo que está ocurriendo, presiones internas y externas, la mezcla del agua y las condiciones del jabón, que en ciertas proporciones hace que se pueda generar esta Película. película, capa superficial, que tenga esta tensión superficial lo suficientemente potente para mantenerse en esa estructura. Eso, ese proceso de generación morfogenética es lo que nos interesa. Y en temas de interacciones y capacidades que se actualizan, la burbuja de jabón tiene la capacidad de explotar siempre cuando entre en interacción con algo que la haga explotar. Y entonces ahí Claro. es donde están todas las cosas que ocurren contextualmente alrededor de simplemente una burbuja. Si yo hago esto, la exploto por una Por actualización. malicia. Exacto, también por maíz. Y llevando al extremo todas las piezas bueno, las piezas que mostramos ahora y todas nuestras piezas neumáticas, y no solo nuestras piezas neumáticas, todas las piezas neumáticas en esta cosa poeticoide de qué quiere ser el ladrillo, todas quieren ser una burbuja de jabón, todas quieren ser una esfera, todas tienden a ser esféricas. La forma ideal relajada a la que llega una superficie en tensión por presión interna es una esfera. De ahí lo demás son operaciones para modificar pieza. Esta Ahí, fue una evolución de Ceteris Paribus, donde también están estas dos vejigas en constante balance, pelea, interacción entre ellos. Y dentro de esta pieza de concreto que formé está. ajá, que formé con tela, están contenidos los sopladores. Entonces sí, esta ya es una pieza más integral. Esta se mandó a Salón Acme en Guadalajara hace unos meses, ¿no? Sí, hace Y como cuando está medio año. presentada en el museo, se ve con los cables, todo así. Tal cual, Sí, tal cual, sí, 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 sí. Como que se ve tipo el enchufe, está enchufada en la pared de la sala, por ejemplo. Sí, o sí. si se esconde el enchufe, pues tampoco pasa mucho, pero el cable sí queda ahí y la gente lo pisa y está bien, sí. ¿Y eso por qué también lo toman como... Porque en un punto también es como sacarle la fantasía al objeto, ¿no? Mostrarlo. ¿Cómo lo ven eso? Creo que por no esconderlo. Claro, Si nos sí. preguntamos por qué lo esconderíamos, si se vuelve un tema, bueno, porque estéticamente creemos que se ve más lindo, ya cuestionamos eso de por qué estamos Po- pensando que es, o por qué nos estamos enfocando en si se ve lindo o no se ve lindo. Sí, sí, Creo sí. que, y aparte acá fue una extensión larga, Sí, intencionalmente. intencionalmente fue una extensión larga que pudiera así enredarse y que quedara También desordenada. el cable, tampoco que esté como... Sí. Como que compraron el cable de 100 metros y bueno, Sí, sobró. sí, sí, Ahí sí, fue de 50 metros y sí, lo enchufamos ahí y ahí quedó. Ajá, como no intervenir tampoco en eso, porque no. Es lo mismo si el cable tiene 100 o 50. sí. Bien. ¿Y ahora en qué están trabajando? Pues justo ahora estamos en el proyecto de acá de la residencia, donde vamos a hacer esta pieza habitable. Y ayer hablábamos o hemos tenido constante este diálogo de dónde surge y cómo informa el espacio donde estamos ahora la pieza resultante. Y vamos a hacer este casi negativo del espacio, contenido, y que va a tener unas protuberancias donde entras, pero esta protuberancia, si está salida, la vamos a jalar hacia adentro como calcetín inverso y generar tensiones internas y por primera vez vamos a explorar presión negativa. Porque al Sí. meter una superficie dentro de esta superficie neumática, va a querer contraerse. Ujú. Entonces ahora el juego va a ser cómo mantenerla abierta. En eso estamos ahora. Y entonces, en esta cosa de pensamiento crítico y autocrítica y seguir su propia línea de investigación y pensamiento, es la primera aproximación que tienen en la carrera. O la otra completamente opuesta es
odio a este par de amargados y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Entonces, sí, o sea, lidiamos con las dos aproximaciones. Del lado de los amargados está la parte que no les decimos qué hacer y entonces por ende no tienen objetivos y entonces se congelan porque que necesitan saber qué tienen que hacer para la siguiente clase, para mediados de semestre o para la entrega final. Y si no hay una lista de exactamente qué tienen que traer, cuándo lo tienen que traer, qué tienen que hacer cada clase, entonces no hay avance y la responsabilidad recae en la persona que no le dio esa lista de objetivos. Claro, Sí. ahí va creciendo el Sí. mal. Este fue la residencia que hice el año pasado en Artomi, al norte de Nueva York, y donde decidí irme a una escala más relacionada o más cercana al cuerpo. Digo, bueno, qué se imaginan dentro de unos días? No, años no, porque para ustedes ya es mucho, pero en un par Días de es cierto. semanas, ¿qué se Días ya imaginan? mucho. ¿Cómo se ven a 5 años? Sí, sí, no, 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 Claro, no, en no. 5 días, vean ustedes. Ajá. Te podemos decir que en 5 minutos no sabemos porque tenemos nuestra Artist Talk acá en la residencia y vimos que colapsó el keynote y no pudimos presentar, entonces no sabemos, no, no sabemos. No hay futuro, no hay control, nada. Qué bueno esto también. Una nave Esa espacial llegó fue, ahí. esa fue muy buena pieza. Esa viajó bastante con nosotros, se fue a París, se fue a Frankfurt, estuvo expuesta allá. Y este fue un ejercicio de especulación digital, o sea, de operaciones para formar una estructura neumática. Y aquí seguí el trazo de los isocurves dado directo del modelo digital. Casi no hablé de eso y está riquísimo que ya casi no hablo de eso, pero sí tuve un momento fuerte de obsesión por lo digital. Te podría decir Ah, que fui el primero en México en enseñar Grasshopper y muy rápido, no muy rápido, sí duré un tiempo enseñándolo, pero me di cuenta que enseñar programas es bien riesgoso, peligroso, porque se va la gente por la formulita de si aprendo este programa voy a poder hacer eso. Y no es así. O sea, sí, 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 yo me enfocaba en qué lógicas hay detrás de ese programa para poder entender cómo es que algo se genera en ese programa. Y muchos de los alumnos, o sea, un alumno me dijo, es que yo me metí a tu clase para aprender bien Grasshopper y le dije, no, no, no estás entendiendo nada, pero yo ya entendí que no debo dar esta clase jamás. Sí sigo con esta interés con qué ocurre con la tecnología y cómo está influyendo o informando el qué hacer, pero por ejemplo, en ese ejercicio que te enseñé hace rato, pues, solamente fue ver qué tanta separación o qué tanta liga puede haber de una lógica de isocurves que viene detrás de los nerves y de cómo se representa ahí sí una forma en la computadora cuando lo ligamos a algo físico y eso usarlo como despiece. Y fue interesante el ejercicio en entender cómo podía ser traducido directamente, pero los comportamientos eran distintos, o sea, cómo las consecuencias de comportamiento no están informando o están informándose de esa lógica digital, pero están un poco desconectadas. Sí, sigue ahí esa parte. ahí están en el armado. Ahí estamos montándolo. Ajá. Y después también hay un trabajo de costura, de confección. Sí. Es Sí, sí, muchísimo sí, trabajo de bastante. confección, sí, sí, sí. Sí, no mostramos ninguna imagen, pero bueno, Ahí tenemos los videos de... alguna vez sacamos cuentas de ¿Eso lo cuántas. hacen ustedes también? ¿Ustedes cosen? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, Ahí también ¿cuántos hay una alumnos? técnica de costura, ¿no? Depende cómo va, me imagino, para que la forma también se arme, ¿o Tal no? Sí, cual. es un tema de patronaje de las telas, el tipo de costura, depende de dónde estés haciendo la unión. Después vamos bien, estuvimos al principio, hacíamos las uniones con tela y tela, pero eso hace que se abran más las costuras, entonces permite que salga más el aire, entonces después hacemos dobladillos. O sea, hay todo un tema de evolución. De confección. Sí. Sí, Así que también mira, hasta justo pueden ser aquí, indumentarias.
Sí, 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 nos sí. hicimos un gorrito. Justo aquí en el texto de este post, ya viste ahí casi hasta abajo, en sistemas biológicos evolutivos no existe el prototipo porque no existe el tipo. O sea, no hay Claro. esta noción de qué ocurre antes y qué ocurre después. Todo es un constante prueba y error y cada una de las expresiones tiene su valor que informa al siguiente y que fue informado por los anteriores. Sí, creo que una de las primeras imágenes que enseñamos estabas vos, creo que cosiendo en un momento con una máquina o algo. Ah, ajá. ¿Cosés vos o cosen los dos? Los Los dos. dos. Tienen otro ejemplo también. No, este es otro, Ah, ¿no? este es el otro que en ese mismo edificio. Claro, acá se ve que en realidad es un trabajo de tela también, el de los Sí. armados. Y con el tema escenográfico, ¿cómo se llevan? No hemos hecho algo directo hacia escenografía. Hicimos un backdrop, que ahí está. Ah, y la esfera. Bueno, sí, la esfera, ahora te lo mostramos. Sí, 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 sí. Porque Ahí. esto es escenográfico también, ¿o no? Esta Sí, lámpara. Sí, sí, En realidad, el volumen que toma es impresionante, es enorme. sí, es lo que te decíamos, que llevas en un espacio chico y abarca, ¿este cuánto tenía? 8x8. 8x8. Ese espacio tiene 8x8, esa apertura. Te digo, ahora cuando se transforma, claro, es aire, claro, es aire. Ajá, Sí. Está a punto de explotar ahí. ajá, listo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos Perfecto. en México. Ay, ya aprendí que están en México. Sí, No vuelvan de Finlandia a México sí. en Ciudad de México. Gracias, Chao, Adrián. Adrián, Chao, gracias. chao. Chao.